La escena se trasladó a Scott. Tras la aparición de la bestia de Gevaudan, se concentró en reunir todas las fuerzas disponibles. Mientras se preparaba para salir en busca de Kira, Liam se acercó a él. Parecía incómodo, como un niño que hubiera cometido un error, sobre todo porque su último encuentro casi se convirtió en una batalla mortal. Liam le explicó que Theo había formado una manada de quimeras de la muerte. La reacción de Scott fue indiferente. Ya los había enfrentado antes. Como aún no podía confiar completamente en Liam, rechazó su oferta de unirse a él. El jeep abollado y remendado de Stiles estaba de nuevo en acción, aunque consumía combustible a gran velocidad. Condujeron toda la noche hacia el terreno de prueba de Kira. Mientras tanto, Theo y Tracy buscaban a la bestia de Gevaudan, pero se dirigían directo al desastre. Siguieron a la criatura hasta la escuela y encontraron la misma inscripción negra. Esto significaba que la bestia gigante intentaba recordar quién era. Los doctores del terror habían implantado a Gevaudan en el cuerpo de un niño, y ni el huésped ni Gevaudan conocían la existencia del otro. Era como el día y la noche, claramente separados. Theo le contó a Tracy que el doctor del terror había dicho que Gevaudan había matado a casi 500 hombres lobo, una máquina de matar ambulante. Mientras hablaban, escucharon un ruido y se preparaban para investigar cuando el doctor del terror apareció de repente, bloqueándoles el paso. No reprocharon a Theo por haber resucitado a 4 quimeras fallidas, pero Theo no estaba satisfecho. Todavía quería convertirse en el lobo alfa con ojos rojos. Antes de que pudieran decir más, la bestia de Gevaudan apareció detrás de ellos como un dios de la destrucción caminando por la tierra. Los cabellos de Theo se erizaron. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido al intentar capturar a una criatura tan feroz. La bestia sostenía una cabeza humana ensangrentada en su mano, su forma masiva ocupando la mayor parte del pasillo. Theo y Tracy quedaron paralizados de miedo, sus cuerpos retrocediendo involuntariamente, cubriendo sus cabezas mientras Gevaudan soltaba un rugido aterrador. Cuando levantaron la vista, tanto el doctor como Gevaudan habían desaparecido. Fue un milagro que aún estuvieran vivos. Durante su viaje, Scott y Stiles tuvieron una conversación abierta sobre varios temas, como la forma en que Malia y Braden se asociaban para rastrear al lobo del desierto. También discutieron la historia de la bestia de Gevaudan y el concepto de amnesia selectiva, un castigo romano donde los nombres de los criminales eran borrados de los libros y sus rostros raspados de las estatuas. Los romanos creían que ser olvidado era un destino peor que la muerte. La bestia de Gevaudan, resucitada por los doctores del terror, era originalmente un asesino cuya existencia había sido borrada de la historia. En una sola noche, ya habían quemado 10 barriles de combustible. Mientras tanto, en el asiento trasero, sonó un anuncio por el intercomunicador de la escuela. La clase de un profesor había sido cancelada. Probablemente el profesor había sido asesinado por la bestia de Gevaudan. Theo provocó intencionadamente a Hayden para perturbar el estado de ánimo de Liam. A pesar de la creciente frustración de Liam, se contuvo, pensando que si Theo coqueteaba con su chica, haría que Mason investigara sus secretos. Con esto Mason fue a ver a Corey, usando su encanto para convencerlo de mantenerse alejado de Theo mientras le extraía información clave si existía. Las heridas de Kira ya habían cicatrizado. Su madre le dijo que esa noche, los caminantes de piel le harían pasar por la prueba definitiva para controlar al demonio Kitsune que dormía en ella. Si Kira fallaba, su madre prefería que se convirtiera en un fantasma salvaje, vagando por el desierto, pero al menos seguiría viva. Quizás era la única forma de salvarla. En el hospital psiquiátrico, la Banshee Lady, en su forma espiritual, aprendía técnicas de ondas sonoras de Meredith. De repente, un grito desgarrador resonó en el hospital psiquiátrico, como si desgarrara el alma. 2 asistentes corrieron para encontrar a Lydia como la fuente del grito, aunque su cuerpo no era más que una cáscara sin vida. Lo que no sabían era que los ojos de Lydia se habían movido ligeramente. Mientras tanto, Scott y Stiles habían recorrido la mitad del camino antes de quedarse sin combustible. Mientras repostaba, Stiles finalmente tomó una decisión y confesó los detalles de la muerte accidental de Donovan, que fue un caso de legítima defensa. Scott se sintió avergonzado. Había sido engañado por las mentiras de Theo porque no confiaba en Stiles y se dio cuenta de que debía reflexionar sobre sus propias acciones. Ahora que la verdad había sido revelada, no había más barreras entre ellos. Seguían siendo los mejores amigos del mundo y permanecerían unidos en la vida y en la muerte. Mientras caía la noche, vieron relámpagos en la cima de la montaña a lo lejos. Eso significaba que la prueba definitiva de Kira comenzaba. Mientras tanto, Malia estaba en la clínica veterinaria, buscando pistas. Tras una investigación infructuosa, se frustró cuando Theo apareció para intentar reclutarla. Theo permaneció tranquilo sin decir nada mientras ella expresaba su ira.
Una vez que terminó, él ofreció ayudarla pidiéndole a los doctores del terror que rastrearan al lobo del desierto. En la cima de la montaña, Kira enfrentó a un espíritu maligno masivo en combate. Cada vez que golpeaba al demonio, sentía la misma herida infligida en ella, como si estuviera luchando contra sí misma. Para derrotar al demonio, no tuvo más remedio que liberar al demonio Kitsune dentro de ella. Kira luchó toda la noche y finalmente derrotó al espíritu maligno, superando la prueba. Sin embargo, los caminantes de piel incumplieron su palabra, obligándola a unirse a ellos. Golpearon el suelo con sus lanzas, haciendo que la tierra se agrietara bajo los pies de la madre y la hija. La madre sacó su cuchillo, indicando a su hija que subiera al coche, pero las llantas fueron pinchadas por las lanzas antes de que pudieran escapar. Una batalla estaba a punto de estallar. En ese momento, Scott y Stills llegaron justo a tiempo. La madre cubrió su retirada, permitiendo que los tres subieran al coche. Los caminantes de piel intentaron el mismo truco otra vez, pero la madre cortó las lanzas por la mitad, y los cuatro se alejaron del desierto. De vuelta en la ciudad, Liam y Mason trajeron nuevas críticas. Theo no había renunciado a convertirse en un lobo alfa, ahora estaba cazando un lobo alfa ciego. Parecía que Theo era bastante obstinado. Incapaz de tomar el poder del verdadero alfa de Scott, puso sus ojos en el lobo demonio de Eucalio. La escena se trasladó a Gerard y Chris, quienes contaban una historia. Según la leyenda, la bestia de Gévaudan era un monstruo con forma de lobo que cazaba específicamente a humanos. Tenía enormes colmillos y un cuerpo varias veces más grande que un hombre lobo normal. En la Francia del siglo Tequivia, el Gévaudan devorador de hombres dejó más de 200 almas en su estela, antes de ser finalmente rodeado y asesinado por una estirpe de cazadores de hombres lobo. Ahora resucitada por los doctores del terror, la bestia de Gévaudan sería perseguida por los cazadores de hombres lobo Gerard y Chris, quienes perpetuarían la voluntad de sus antepasados. Mientras investigaban la ubicación de Gévaudan, los cazadores fueron atacados por los doctores del terror. Gerard utilizó un dispositivo de interferencia rojo, y los doctores del terror parecían temerle. Gerard conocía su frecuencia y con un solo gesto, les mostró que sus años de poder descontrolado no eran suficientes para derrotarlo. Por primera vez en siglos, los doctores del terror fueron repelidos y Gerard tomó el control. En un túnel, Chris descubrió una mazmorra llena de 23 cadáveres, todos infestados de gusanos. Estos cuerpos fueron trasladados a un hospital, y el sheriff quedó atónito al verlos. Había soñado con esos 23 cuerpos, y ahora su sueño se hacía realidad. Scott y los demás llegaron tras enterarse del descubrimiento. Tras examinar las heridas en los cuerpos, dedujeron que la bestia de Gévaudan era la responsable. Los doctores del terror ocultaban sus acciones, protegiendo a este monstruo como si fuera su hijo. Por otro lado, Malia aceptó la ayuda de Theo para rastrear al lobo del desierto. Theo la llevó al laboratorio de los doctores del terror, donde sacó un par de gafas con puntas. Explicó que diferentes monstruos tenían frecuencias únicas y que esas gafas podían detectar su ubicación según esas frecuencias. Cuando Malia se las puso, gritó de dolor, pero Theo la instó a mantener los ojos abiertos y soportar el sufrimiento. Malia finalmente localizó el lugar donde se encontraba el lobo del desierto. Estaba atando al veterinario y el patrón en la pared era la clave. El lobo del desierto ya había llegado a la ciudad. Antes de partir a cazar a su madre, Malia visitó primero el vestuario de chicos en la escuela, donde encontró a Liam. Le pidió que transmitiera un mensaje a Scott. El laboratorio de los doctores del terror estaba escondido en los túneles. Malia no se atrevía a enfrentar a Scott directamente porque sabía que él nunca aprobaría su parricidio ni su alianza con Theo. Mientras tanto, Braden descubrió una pista sobre el patrón. Conducía a una fábrica abandonada. Sabía que Theo había tendido una trampa para matar a Scott, por lo que desconfiaba profundamente de él. Ese hombre estaba lleno de artimañas y era totalmente indigno de confianza, pero Malia estaba decidida a seguir trabajando con Theo a pesar de los intentos de Braden por disuadirla. Finalmente, Braden compartió un rumor que había escuchado años atrás. El lobo del desierto había perdido inexplicablemente parte de sus poderes en otro lugar. Consumido por la culpa, Liam no sabía cómo acercarse a Scott, así que decidió aventurarse solo en el túnel. Lo que debería haber sido una tarea sencilla se convirtió en un completo desastre. El túnel parecía un laberinto. Finalmente Scott, que lo seguía desde atrás, no pudo soportarlo más y se rebeló. El corazón de Liam se calentó. Parecía que Scott aún se preocupaba por él. Scott bromeó diciendo que había un recodo donde podría haber girado para escapar del laberinto. Lo había pasado por alto 5 veces. Los dos finalmente aclararon las cosas. Mientras tanto, el cuerpo de Lydia estaba entumecido, pero su mente estaba sometida a un entrenamiento intenso con Meredith en el espacio mental. Meredith la había atrapado dentro de un cristal a prueba de balas,
obligándola a entender cómo convertir sus gritos en un arma. No era que Meredith no quisiera enseñarle. Más bien, el método de Meredith era como transformar el grito en una bomba, dañando tanto a enemigos como a aliados en ese momento. Lydia tuvo una visión de Banshee. Vio a Malia acorralada por el lobo del desierto. Una visión de lo que iba a ocurrir. Lydia debía escapar y advertir a sus compañeros. Stiles fue a visitar. Al ver sus ojos vacíos y su cuerpo entumecido, se sintió profundamente apenado. Notó que parte de su cabello había sido rapado, lo que no era un tratamiento común. Así que antes de irse, Stiles robó la tarjeta de seguridad de un guardia. Mientras tanto, Scott y Liam encontraron el mecanismo para abrir el laboratorio en los túneles. Sin embargo, se sorprendieron al encontrar a Chris ya dentro, investigando. Antes de que Scott pudiera sentir alguna alegría, percibió un olor familiar en el aire. El anciano salió y dijo que había oído que Scott se había vuelto más fuerte. Scott entrecerró los ojos mostrando sus iris rojos, una advertencia silenciosa. Pero para su sorpresa, Gerard lo felicitó, diciendo que los ojos rojos le quedaban bien. Chris, actuando como mediador, explicó que necesitaban la ayuda de Gerard para capturar a la bestia de Gévaudan. Gerard alardeó que un anciano sabio es como un tesoro y que los jóvenes tienen mucho que aprender. Fuera del laboratorio, los 4 hombres encontraron un mural que representaba una batalla entre el perro del infierno y la bestia de Gévaudan. Scott compartió la información que había recopilado. Dondequiera que apareciera la bestia de Gévaudan, había inscripciones con la frase amnesia selectiva. El padre y el hijo intercambiaron una mirada, adivinando que los doctores del terror querían que la bestia de Gévaudan los recordara. El tiempo apremiaba y debían actuar de inmediato. Chris pateó el último panel del mural, revelando la última parte. Bajo los pies de las 2 bestias había un mar de cadáveres y sangre. Scott ya no se contuvo. Aunque no conocía la verdadera identidad de la bestia de Gévaudan, sabía exactamente quién era el perro del infierno. El padre y el hijo cazadores se acercaron al sheriff y, bajo un interrogatorio intenso, el sheriff recordó un recuerdo enterrado. Había sido agente antidisturbios antes de encontrarse inexplicablemente en la ciudad. La parte faltante de su memoria ahora estaba completa. El dúo de cazadores lo rodeó, listo para atacar en cualquier momento. Con su ayuda, el sheriff finalmente descubrió quién era. Mientras tanto, Malia y sus compañeros descubrieron que el veterinario había sido atado. En ese momento, Theo atacó repentinamente a las 2 mujeres. Resultó que ya había hecho un trato con el lobo del desierto. Ayudaría a este último a tender una trampa para traer a Malia a cambio de las garras de águila que ella llevaba, las cuales podían absorber poder. Theo, una vez más, se mostró indigno de confianza. La razón por la que el lobo del desierto quería matar a su hija era que su pájaro había dividido el poder del lobo del desierto. Cuando el lobo del desierto estaba a punto de atacar, el veterinario gritó su nombre. Le dijo que no era el momento adecuado para recuperar sus poderes. Debía esperar a la luna llena. En ese momento, todo cambió. La bestia de Gévaudan atravesó la pared y la situación se volvió desastrosa. Malia solo pudo elegir salvar al veterinario, mirando impotente cómo el lobo del desierto escapaba. En el espacio mental, Lydia, sintiendo el peligro para sus compañeros, activó su potencial. Usó ambas manos para dirigir su grito. Ahora entrenada en magia y combate, se abrió camino a través del hospital psiquiátrico. Pero al final, fue engañada por una visión de su exnovio, transformado por el monstruo de 3 ojos, y fue capturada de nuevo. Lydia suplicó ser liberada para advertir a sus compañeros. Por otro lado, Theo regresó a su base secreta y encontró a su grupo de quimeras gravemente herido. El lobo demonio de Deucalion hizo su regreso, pero esta vez no tenía mucha presencia. Fue capturado por un grupo de jóvenes pandilleros. Resultó que Theo aún despreciaba los poderes alfa del lobo demonio y, en cambio, buscaba robar la fuerza de la bestia de Gévaudan. Tomando un gran riesgo, Theo logró obtener las garras de águila azules. Deucalion, sabiendo cómo absorber el poder, hizo un trato con él. A cambio, quería los ojos de Scott. La escena se trasladó a Scott, quien reunía a su equipo y elaboraba un plan para salvar a Lydia. En ese momento, la bestia del Gévaudan estaba causando estragos en la ciudad. La policía pensaba que se trataba de un gran animal, sin saber que era la famosa criatura de la leyenda. Lo único que podía igualar su ferocidad era el igualmente temido Hellhound. Las 2 bestias, atraídas la una por la otra, terminaron chocando en el hospital de la ciudad, preparando el escenario para un enfrentamiento fatídico. Cuando Scott llegó al hospital con su grupo, encontraron al perro del infierno. El ayudante había sido gravemente herido, arrojado a través de la habitación, con su pecho marcado por 3 profundos arañazos. Scott notó las huellas de pasos ensangrentadas en el suelo. Parecía que la bestia del Gévaudan también había sido herida. Las huellas se hicieron más pequeñas y terminaron transformándose en huellas de pasos.
humanos. Si hubieran llegado antes, tal vez habrían visto el verdadero rostro del huésped de la bestia del Gévaudan. Pero por ahora, la prioridad de Scott era salvar a Lydia, encerrada en un hospital psiquiátrico. El veterinario había advertido a Scott que quien controlaba el hospital, el Dr. Valak, era un cirujano craneal infame. Ya fuera un hombre lobo, una banshee o un yeti, todos serían perforados bajo sus manos. La obsesión de Valak por perforar agujeros se debía a que esto mejoraba las habilidades de las criaturas, pero al final morían por la pérdida de control. Scott reunió entonces a su manada y elaboró un plan meticuloso para salvar a Lydia, esperando la caída de la noche. Sin embargo, Cory, el camaleón, escuchó su conversación y transmitió la información a Theo, quien entonces propuso una colaboración. Aunque la barrera del hospital podía bloquear a las criaturas sobrenaturales, su grupo de quimeras artificiales pasaría sin problemas. La cooperación sería infalible, pero Scott se negaba a confiar en Theo de nuevo. Enfurecido, Theo quería salvar a Lydia primero. Scott sentía que algo no estaba bien, sin saber por qué Theo estaba tan interesado en Lydia. Debía haber algo importante en su papel en todo esto. Tal vez incluso podría salvarlos. Al mismo tiempo, Valak poseía una colección de cascos similares a los usados por los doctores del terror. Forzó uno en uno de sus subordinados. La mujer enloqueció, volviéndose loca por los susurros seductores que emanaban del interior del casco. Esa noche, Scott y sus compañeros se disfrazaron de cadáveres y entraron en el hospital psiquiátrico con la ayuda del ayudante. Mientras tanto, Kira y Malia se colaron en la sala eléctrica para cortar la corriente. Había una barrera al fondo del hospital que solo un humano normal podía cruzar. Scott y Liam contendrían a los guardias mientras Steele se encontraba a Lydia. Descubrió que su cabeza había sido perforada. Lydia instó a Stiles a irse de inmediato, advirtiéndole que todos morirían si se quedaba. El cirujano craneal Valak llegó justo a tiempo, pero no notó a Stiles. Mientras tanto, Theo llevó a su grupo de quimeras al hospital abiertamente. No se dejaron intimidar por la barrera sobrenatural y se preparaban para tomar a Lydia, pero fueron detenidos por el ayudante Hellhound, que estaba envuelto en llamas. La barrera no pudo detenerlo. Mientras ambos bandos se enfrentaban, el sistema de defensa del hospital se activó, cerrando todas las puertas. En este momento el consejero escolar quedó atrapado afuera. El ayudante, cubierto de patrones ardientes como un demonio del infierno, estaba a punto de dejar que Theo se llevara a Lydia. Pero Theo lo amenazó con la vida de Lydia. A regañadientes, el ayudante tuvo que detener su avance. Aunque permanecía inmóvil, ni el camaleón ni el monstruo del trueno podían atravesar su defensa. Estaban simplemente superados. Theo estaba pero Valak aprovechó la situación para abrir un agujero en su pierna y llevarse a Lydia. Cory, tratando de salvar a Theo, terminó quemándose hasta quedar irreconocible. Stiles, que había estado observando, fue golpeado por el cuerpo Ori cuando éste voló hacia él. Theo había aprendido la lección de no enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con el ayudante. En lugar de eso, lanzó un tubo de acero, golpeando al ayudante en el pecho. El ayudante apagó sus llamas y para recuperar a Lydia, Stiles se alió a regañadientes con Theo. Mientras tanto, Scott y Liam esperaban ansiosamente fuera de la barrera. Luego visitaron la habitación de la Banshee Meredith y la encontraron convertida en un zombie, sin alma. Scott no tuvo más opción que usar una técnica secreta del clan del lobo para entrar en su mente. Justo en ese momento, aparecieron guardias para evitar que lo interrumpieran. Liam les bloqueó el paso. En la mente de Meredith, ella le dijo a Scott que los poderes de Lydia la estaban consumiendo desde dentro. Debía despertar al perro del infierno ayudante, quien podría guiarlos a través de la barrera. Por otro lado, el espíritu kitsune de Kira se había descontrolado. La electricidad recorría violentamente su cuerpo y Malia no podía acercarse. Justo en ese momento, el monstruo del trueno cargando a Cory quemado, llegó buscando refugio. Ambos bandos lo que necesitaban. Malia podía usar sus poderes de curación para aliviar el sufrimiento de Cory, mientras que el monstruo del trueno podía absorber la electricidad que recorría el cuerpo de Kira. Valak llevó a Lydia a su laboratorio secreto, donde desarrollaba sus habilidades para enfrentarse a los doctores del terror. A los ojos de estos, la técnica de perforación de Valak era ridícula, y habían robado el tercer ojo de Valak, arruinando así sus investigaciones. Para Valak él se consideraba un hombre de justicia, pero en realidad, todo era por sus propias razones egoístas. Mientras tanto, Scott y sus compañeros encontraron al ayudante e intentaron despertar al Hellhound en él, lo que requirió una gran dosis de fuerza. Scott encendió las llamas. El ayudante se transformó nuevamente en Hellhound, y mientras atravesaba la barrera, las llamas que lo rodeaban desgarraron una brecha en ella. Scott y sus compañeros observaron con admiración ese rostro de pura fuerza. Toda astucia era inútil. Stiles vagaba por el sótano laberíntico. Aunque no confiaba en Theo,
El tiempo apremiaba y ordenó a regañadientes a Theo que usara los tubos para escuchar y localizar su posición. Theo, como era de esperar, escuchó la voz de Balak. Después de todo, los villanos nunca son tímidos con las palabras. Balak reveló el secreto de la bestia del Gévaudan. Aún no estaba completamente madura y seguía ligada a su huésped. Los doctores del terror querían que la bestia del Gévaudan dominara el cuerpo del huésped. Como se mencionó antes, la bestia del Gévaudan fue alguna vez un asesino en serie del siglo V. El objetivo de los doctores del terror era hacer que la bestia recordara su vida pasada para que pudiera liberarse del huésped y convertirse en un verdadero monstruo desatado. Si lograban localizar al huésped de la bestia del Gévaudan, aún no era demasiado tarde. En ese momento, Stiles llegó y comenzó a golpear la puerta. Balak tomó rápidamente un casco de metal, pero antes de que pudiera ponérselo, Lidia lanzó un grito ensordecedor, rompiendo el cráneo de Balak. Una vez que el grito se calmó, Stiles tomó a Lidia y escapó con Theo, quien no intervino porque estaba hipnotizado por el casco de metal. Por otro lado, Hayden no había participado en la operación de esa noche porque Theo la había dejado atrás para vigilar al lobo demonio, Deucalion. Pero Hayden estaba más ansiosa que la prisionera. Deucalion no dejaba de burlarse de su cuerpo sexy, sintiendo su conflicto interno. Le dijo a Hayden que las garras de águila que podían absorber energía estaban sintonizadas a una frecuencia específica por los doctores del terror, y que si Theo las usaba, sería rastreado por ellos. Hayden estaba muy preocupada por la seguridad de Scott y Theo, así que fue a buscarlos. Como el hospital psiquiátrico estaba cerrado, Mason había planeado estrellar su coche contra el muro para entrar por la fuerza. Hayden llegó justo a tiempo para detener su intento de suicidio, y al final, fue ella quien saltó a través del muro y cortó la electricidad del hospital. Después de que Scott y su equipo rescataran a Lidia, fueron emboscados repentinamente por Tracy, la camaleón. Estaban completamente indefensos hasta que el consejero escolar noqueó a Tracy con una descarga eléctrica. La fuerza de una madre no conoce límites. Lograron llevar a Lidia a la clínica donde con la ayuda del veterinario, Lidia recuperó el control de sus violentos poderes. Ella arrojó su pesado cuerpo a los brazos de su madre con los ojos fijos en Stiles. Theo se dio la vuelta con el casco de metal, confiado en que esto lo ayudaría a descubrir al huésped de la bestia del Gévaudan antes que Scott.